Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirse en una historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado circulando en el mundo del espectáculo turco y que, francamente, ha dado mucho de qué hablar. ¿Se acuerdan de Demet Özdemir y Can Yaman? Dos nombres que resonaron muy fuerte no solo por su talento en la actuación, sino también por la química que irradiaban y que muchos sospechábamos que iba más allá de la pantalla. Pues bien, hoy vamos a hablar de un detalle fascinante, la confesión de Demet Özdemir que hizo viajar, y no me refiero a un viaje de avión, sino a un viaje a través de sus sentimientos, a través de un recuerdo que la marcó profundamente y que, al parecer, tuvo un cómplice muy especial. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias intrigantes y análisis del mundo del entretenimiento. Presionen ese botón rojo ahora mismo y activen la campanita. Ahora sí, vamos de lleno a lo que nos trae hoy. La noticia que ha sacudido a los fans y a los medios turcos, y por extensión, a los seguidores de estas dos estrellas a nivel internacional, es una confesión que hizo la propia Demet Özdemir. Ella, conocida por su carácter reservado y por mantener su vida personal bastante alejada del ojo público, ha abierto una pequeña ventana a un momento crucial de su pasado. Resulta que en una entrevista reciente le preguntaron sobre esos momentos que la hacen sentir que viaja en el tiempo, esos recuerdos que la transportan a otras épocas de su vida, y su respuesta fue explosiva. Mencionó que hay una señal específica, un detalle muy particular, que la hace revivir instantáneamente ciertas emociones y situaciones. Y lo más interesante de todo, lo conectó directamente con Can Yaman. Sí, han oído bien. Según las palabras de Demet, esa señal que la transporta a esos viajes nostálgicos está intrínsecamente ligada a su tiempo juntos, a la época en la que compartieron roles y, según muchos, algo mucho más profundo. Imagínense la escena. La periodista le pregunta algo así como: Demet, ¿qué es esa pequeña cosa, esa señal, que te hace sentir que viajas al pasado? Y ella, con esa dulzura que la caracteriza pero también con un brillo en los ojos que delataba la emoción, respondió que era un olor. Un olor muy específico. Y cuando le preguntaron de dónde provenía ese olor, o qué lo asociaba, ella, sin titubear mucho, reveló que lo relacionaba directamente con Can Yaman y con el periodo en el que grabaron Nerkencikus, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana. ¡Qué fuerte! Esas palabras no solo confirmaron para muchos la intensa conexión que existía entre ellos, sino que también nos dan una pista de lo significativo que fue ese proyecto y esa relación en la vida de Demet. Pensemos por un momento en el impacto de un olor. La ciencia nos dice que el olfato es el sentido más conectado a la memoria y a las emociones. Un aroma puede transportarnos instantáneamente a un lugar, a una persona, a un sentimiento. Es como si una cápsula del tiempo se abriera en nuestro cerebro. Y para Demet, parece que este olor específico, que probablemente esté relacionado con el ambiente de rodaje, con un perfume que usaban, con alguna loción o incluso con el aire mismo de ese set de grabación, tiene el poder de traerle de vuelta toda la intensidad de esos momentos. Y el hecho de que lo asocie directamente con Can Yaman, bueno, eso es oro puro para los fans que siempre suspiraron por esta pareja. Recordemos que Erkencikus fue un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora que termina trabajando en una agencia de publicidad y se ve envuelta en una compleja relación con su jefe, Can, interpretado por Can Yaman, conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Demet y Can era palpable, eléctrica. Cada mirada, cada roce, cada diálogo parecía estar cargado de una tensión romántica que traspasaba la pantalla. Se les veía disfrutar enormemente trabajando juntos, y en las entrevistas y eventos públicos, su complicidad era evidente. Siempre se rumoreó que su relación iba más allá de la amistad profesional, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente de manera explícita y duradera, hubo indicios, momentos y ahora, esta confesión que parece ser una validación indirecta de todo lo que se especulaba. La confesión de Demet sobre el olor que la hace viajar, es en realidad, una metáfora preciosa de cómo las experiencias compartidas y las personas que nos marcan dejan una huella imborrable. No es solo el olor en sí, sino todo lo que evoca, las largas horas de rodaje, las risas en el set, las escenas apasionadas, las miradas cómplices, la adrenalina de dar vida a esos personajes. Y el hecho de que Can Yaman sea el epicentro de esa evocación, significa que él, ese
Sin duda fue una figura fundamental en esa etapa de su vida. Podríamos imaginar que ese olor podría ser algo tan simple como el perfume que Khan usaba habitualmente, o quizás algo relacionado con el vestuario que compartían, o incluso el aroma de los cafés que tomaban juntos entre escena y escena. No sabemos el detalle exacto y quizás nunca lo sabremos, pero la belleza está precisamente en esa evocación sensorial que trasciende lo visual y lo auditivo. Es un recordatorio de que las emociones se almacenan de formas muy profundas en nuestro ser. Esta revelación también pone de relieve la importancia de la memoria olfativa en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos entrado a un lugar y de repente nos encontramos transportados a la casa de nuestra abuela, o a unas vacaciones de la infancia, solo por un aroma particular? Es un poder increíble del sentido del olfato. Y en el contexto de la industria del entretenimiento, donde las relaciones a menudo son intensas y fugaces, pero dejan marcas significativas, estas confesiones nos permiten conectar con los actores a un nivel más humano, más vulnerable. Demet Özdemir ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Siempre profesional, siempre elegante, pero también un poco esquiva en cuanto a los detalles más íntimos de sus relaciones. Por eso esta confidencia sobre el olor y su conexión con Can Yaman es tan valiosa. No es una declaración de amor en público, sino algo mucho más sutil y a la vez tremendamente revelador. Es la confesión de una sensación, de una huella imborrable que una persona ha dejado en su memoria sensorial. Y para los fans de Erkenci esto es como un dulce regalo. Es la confirmación de que la magia que veíamos en pantalla tenía una base real, una conexión genuina entre los protagonistas. Muchos esperaban que su relación traspasara la pantalla para siempre y aunque la vida, como siempre, toma rumbos inesperados, estas pequeñas anécdotas demuestran que los lazos que se crean en esos proyectos tan intensos a menudo perduran de formas insospechadas. Además, esta confesión nos hace reflexionar sobre cómo vivimos nuestras propias experiencias. ¿Qué olores o qué pequeñas señales nos transportan a nosotros a momentos importantes de nuestra vida? Quizás es el olor a lluvia después de un día caluroso que nos recuerda a un verano de juventud, o el aroma de una flor específica que nos evoca a una persona querida. Son esos detalles los que construyen nuestra historia personal y los que nos conectan con nuestro pasado de una manera única. La manera en que Demet lo dijo con esa naturalidad pero también con esa carga emocional, demuestra que ese viaje en el tiempo que provoca el olor es algo que aún la conmueve. No es solo un recuerdo frío, sino una experiencia que la transporta a una época de su vida llena de emociones, de pasión, de éxito y por supuesto, de una conexión especial con Can Yaman. Podríamos especular infinitamente sobre cuál es ese olor exacto. ¿Era un perfume específico? ¿Una colonia? ¿Quizás algo relacionado con la comida que solían consumir durante el rodaje? ¿O simplemente el ambiente de ese estudio que, por alguna razón, quedó impregnado de una esencia que ella asocia indisolublemente con él y con ese periodo? Lo fascinante es precisamente esa ambigüedad, esa invitación a la imaginación. Lo que sí es seguro es que esta declaración de Demet Özdemir ha reavivado la llama de la nostalgia para muchos fans de Erkenci. Ha abierto un nuevo capítulo en la conversación sobre la relación entre ella y Can Yaman, no desde el chisme, sino desde una perspectiva más íntima y personal, basada en las propias palabras de la actriz. Es una muestra de la conexión profunda que se puede forjar en el set, una conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Así que, mis queridos amigos, la historia de Demet Özdemir y esa señal que la hace viajar en el tiempo, conectada con Can Yaman, es un hermoso recordatorio de cómo nuestras experiencias, nuestras conexiones humanas y hasta nuestros sentidos, como el olfato, juegan un papel crucial en la construcción de nuestra memoria y de nuestra identidad. Es un guiño a la magia del cine y la televisión, y a las relaciones que se forjan en ese mundo tan particular. Hemos viajado hoy a través de las palabras de Demet Özdemir, desentrañando un detalle fascinante sobre su conexión con Can Yaman y el impacto que tuvo Erkenci en su vida. Hemos visto cómo un simple olor puede ser una poderosa máquina del tiempo, capaz de transportarnos a momentos y sentimientos que creíamos olvidados. Es una prueba más de la profunda huella que las personas y las experiencias dejan en nosotros. Y espero que esta historia les haya parecido tan intrigante e inspiradora como a mí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo al investigarlo y contárselos. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta confesión? ¿Creen que la química entre Demet y Can era real?
¿Hay algún olor que a ustedes los transporte a un momento especial de su vida? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, no olviden regalarme un buen like, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese el mundo del espectáculo y las historias que cautivan. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, suscríbanse ahora mismo. Presionen el botón rojo o activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, y sigamos construyendo juntos este espacio de curiosidades y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.